Buenos días, bienvenidos al análisis del 27 de marzo del 2023 con Volume Profile Price Action Action Theory, vídeo con fines educativos, no son recomendaciones de inversión de ningún tipo. Y vamos a comenzar ya, como siempre, con Dow Jones, gráfico de una hora para ver qué objetivos tenemos en intradía. Y ya vamos a ver cómo finalmente el viernes completamos la pauta, este módulo de arranque bajista que nos llevó justo al 100%, en un objetivo clavado. A partir de ahí tuvo una recuperación. Normalmente pues aquí se liberarían bastante tema de puts conseguidas y entre una fuerza alcista considerable, terminando el VPOC semanal en 32.407, que será nuestro primer gran objetivo bajista. Vemos que hemos abierto con un gap. Ya veremos si es un gap de continuación o simplemente, bueno, pues se acabará cerrando. El primer objetivo antes de llegar a este VPOC semanal sería este gap, primer objetivo bajista. Y por ahora lo vamos a dejar así marcado, porque luego ya tendríamos que irnos a un objetivo muy inferior a este VWAP semanal anterior. Sería nuestro tercer objetivo secundario, ¿vale? Pero está realmente lejos. Por arriba, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, esta subida ha sido muy limpia, prácticamente no ha dibujado ningún tipo de módulo. Podríamos dibujar como mucho esta figura que hemos conseguido en la apertura, y lo que nos podemos fijar es simplemente dónde tenemos nodos en la parte superior. Bueno, pues tenemos este Naked VPOC diario, que sería nuestro gran objetivo alcista en base a una zona de price action. Es un punto donde cuando empezó la bajada tocó, rechazó y empezó a caer. Con lo cual este nodo de volumen 32.745 sería nuestro objetivo alcista principal. ¿Qué más podemos ver? Pues que en segundo lugar tendríamos lo que era este VPOC semanal que no pudo superar toda la semana anterior y se quedaría exactamente aquí la zona, ¿vale? Los 32.871. Muy bien, pues esto ya lo tenemos. Nos vamos a por S&P. S&P, un poco lo mismo que lo que decíamos en Dow Jones. Una bajada, teníamos un objetivo que lo superamos ampliamente, luego remontamos, incluso haciendo máximos por encima de lo que había sido la apertura europea, y ahora mismo pues está, como vemos, está intentando cerrar este gap, que casi lo había conseguido, pero vamos, está en ello. Objetivos por volumen. Aquí tenemos un nodo de volumen, primer objetivo bajista, la había sido alcista, pues ahora es objetivo bajista, 3.998, zona de los 4.000, ya sabemos, zona muy seria en opciones. En segundo lugar, final de VWAP semanal. Y en tercer lugar, nuestro gran objetivo bajista sería el Naked VPOC semanal de esta semana, 3.975. Por arriba, al igual que ocurría con Dow Jones, aquí tenemos un nodo de volumen muy interesante, zona también de price action. Casi mejor lo vamos a marcar como suelo hacer con un rectángulo, porque aparte de ser un nodo de volumen, este punto tan importante, esto es una resistencia muy fuerte que además no pudo superar simplemente con una pluma en el jueves pasado, con el tema de la Fed, pero ya vemos lo que ocurrió. Con lo cual, primer objetivo alcista, 4.038 aproximadamente. Segundo lugar, zona de price action 4.055. En cuanto a Nasdaq, un poco lo mismo. Tenemos como objetivo alcista también este nodo de volumen en 13.002, zona muy redonda, por decirlo de alguna forma. Por abajo, ¿qué tenemos? Bueno, aquí tenemos casi ya alcanzado un primer objetivo bajista, que sería este pequeño nodo de volumen que asoma aquí, ¿vale? Tendríamos nuestro primer objetivo bajista, zona de los 12.878. Me he pasado de estrecharlo, bueno, da igual, así se ve mejor. En segundo lugar tendríamos el Value Area High del día anterior, 12.861. Y ya en tercer lugar, final de VWAP y VPOC semanal, Naked VPOC semanal de esta semana anterior, 12.799.
Ya vimos cómo esta zona de price action aguantó muy bien la bajada, y le vamos a dejar aquí marcada porque sería nuestro nuestro cuarto objetivo bajista. Vamos a dejarlo aquí marcado. En cuanto al petróleo, bien, pues el petróleo ya hablamos de que tenemos un perfil después de haber tocado fondo aquí el lunes pasado en 64.37. Hablábamos de que cuidado con estos fallos después de los pullback, que no lo consigue y empieza a remontar el vuelo, porque ahora estamos en situación, a ver, evidentemente la tendencia desde este día, desde el 7 del 3, lo que llevamos prácticamente todo marzo, pues sigue siendo bajista. Siempre tenemos la posibilidad de que esto sea un pullback, en el cual además nos vamos a fijar que esta zona de price action tan importante puede funcionar, y está funcionando de hecho, como resistencia, ¿vale? Entonces, si no supera esta zona, puede volver a atacar objetivos bajistas. ¿Cuáles son? Pues este módulo, esta proyección de retroceso está anulada, es un retroceso menor, esto está anulada, pero sí que nos queda la proyección de todo este retroceso fijo, que son los 62,54. Así que muy atentos. Ahora, si no puede superar y volvemos al fondo, pues ya también nos podríamos en disposición de los 59,92, ni más ni menos. ¿Dónde está la clave de todo esto del petróleo? Bueno, pues evidentemente lo tenemos justo aquí. Esta semana ha terminado con una forma de P, teóricamente es alcista, pero mucho cuidado porque aquí tenemos, por el Auction Theory, veríamos que por un lado de la semana anterior nos podríamos ir a una zona muy baja, si hacemos Auction Theory, como he comentado alguna vez en formación. Si lo hacemos sobre el Value Area, conseguiríamos casi exacto este objetivo, pero ahora cuidado porque se ha dibujado también una posibilidad que es exactamente la contraria, que es esta, es irnos a buscar la simetría de la semana anterior. La simetría de la semana anterior nos lleva a esta zona de price action, 73.91. Curiosamente, en lo que es en cuanto al value area está simétrico, pero si tomamos toda la totalidad del gráfico, pues nos quedaría llegar hasta esta zona. Así que, como hemos dicho, punto absolutamente clave este final de VWAP, donde acumulamos mucho volumen y volvió a caer. Ahora estamos casi testeándolo. Y desde luego aquí hay que tener mucha precaución, porque la ruptura podría lanzarnos ya a las siguientes zonas de price action. Como objetivos intradía vamos a ver también, vamos a ver que este máximo que hizo la semana pasada también es una zona de price action resistencia. Con lo cual, objetivos. En primer lugar, objetivo muy corto plazo alcista, final, lo que fue un final de VWAP semanal, zona 70,43. Creo que ya lo decíamos en un análisis la semana anterior, que estos 70,43 van a ser absolutamente claves. Segundo lugar, zona de price action 71,50, 71,59. Tercer lugar, la zona de price action que culmina en 72,47. Por debajo, tendríamos que ver cuáles son los nodos de volumen importantes. El primero y más claro, final de VWAP VPOC semanal de la semana anterior, 69,29. Segundo lugar, final de VWAP semanal anterior, que lo tenemos aquí. Le vamos a dar mucha más relevancia a este objetivo, porque es un nodo de volumen muy importante. Y en segundo lugar tendríamos este, ¿vale? Este está en 68, 64 aproximadamente. Tercer lugar, ya nos tendríamos que ir a estas zonas de nodos de volumen que van apareciendo. 67,81, 67,53.
que además ya está muy cerca de esta zona de price action. Es una zona de price action que no solo lo da estas plumas que ha hecho aquí, sino que también lo podemos complementar con este nodo de volumen que ha funcionado a forma de soporte importante, es decir, una zona price action 66.86 al Naked VPOC diario 66,59. Tendremos que dejar, está muy interesante ahora, pero tendremos que dejar desarrollar. Ya vemos que aquí también estamos dibujando un teórico módulo de arranque alcista. Este módulo de arranque alcista, evidentemente todo pasa por romper esta zona de price action, nos podría llevar ni más ni menos a 74.12. Curiosamente, ¿dónde termina? En esta zona de price action que coincide con simetría de todo el gráfico semanal de la semana anterior, 74,12, ¿vale? Pero para eso tiene que romper en esta zona. Así que vamos a dejarla evolucionar y ya veremos. Nos vamos al oro. El oro, en el gráfico de largo plazo, vemos como había superado con solvencia este nodo. Los movimientos de la semana pasada fueron muy importantes, el tema de la Fed, la charla de la Fed. Vimos cómo bajó, tocó este nodo y rebotó. Estos gráficos de largo plazo son muy interesantes. Aquí, evidentemente, este nodo va a ser y está siendo fundamental, los 1935. Pero vamos a ver ya a muy corto plazo qué es lo que tenemos. Bien, pues tenemos 1935, curiosamente nos coincide en un gráfico mucho más corto con la zona de price action que hemos dibujado, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos para hoy? En primer lugar, objetivos bajistas. Tendríamos un nodo de volumen aquí muy interesante en esta zona 1955. En segundo lugar, Naked VPOC diario. Importante también. 1944 y luego la gran zona de price action, que no solo por la zona de price action, sino recordemos que es porque aquí tenemos un nodo de volumen brutal, en gráfico de largo plazo, con gráfico lo podemos ver muy bien en el gráfico de un día. Así que los objetivos bajistas ya los tenemos. Objetivos alcistas, evidentemente, volver al VPOC semanal anterior. Por teoría de la subasta, es una cosa curiosa, ¿vale? Porque aquí tenemos, si tomamos todo el perfil, nos podríamos ir ni más ni menos que a esta zona de 2023. Y si tomamos lo que es el perfil simplemente del value area, resulta que tenemos mucho más completado en la zona superior que en la inferior. O sea, ya vemos que es un gráfico muy curioso y esto va a ser un buen ejemplo un poco más adelante para ver dónde puede ir a parar el precio o ver cómo se comporta. Este es el típico gráfico que viene muy bien para memorizarlo cuando se nos dé una situación similar. Ya veremos si todo este nodo de volumen aquí son unos largos atrapados o no, o estamos esperando a volver a subir para apoyarse y lanzarse con fuerza hacia zonas superiores. Ya por último, nos tenemos que ir a DAX. Refrescamos datos. Muy bien, ¿y qué es lo que tenemos? Gap de apertura con objetivo bajista principal, final de VWAP semanal, 15.186, que es además zona de price action. En segundo lugar, este nodo de volumen, vamos a repetir objetivos, si nos damos cuenta vamos a repetir objetivos, pero vamos a ponerlo un poquito más abajo. Vamos a ponernos en el VPOC diario del viernes, que además fue un nodo de volumen importantísimo, 15.080. Luego ya tendríamos nuestra zona que fue objetivo y donde rechazó el precio. Europa está muy nerviosa con el tema de con Credit Suisse, que se iban a inyectar más liquidez, bueno, lo de siempre. Un poquito más abajo tenemos este VPOC semanal, es decir, esta zona de price action. Esto se está constituyendo ya como una zona de price action importante, price action más volumen.
Muy importante, los 15.000, curiosamente, número redondo. Por debajo, 14.779. Vamos a ver qué tenemos por arriba. Pues por arriba yo me fiaría solo de irnos a buscar el Naked VPOC semanal de la semana anterior, 15.354. Ya veremos si esto fue una toma, una recogida de beneficios o el que es. Más arriba tenemos la zona de price action, 15.390, 15.423 y luego ya zonas muy superiores, 15.548. ¿De acuerdo? Muy bien, pues eso es todo por hoy. Mucha suerte y hasta mañana. Saludos.